Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 10º encuentro digital de las jornadas que venimos organizando con la editorial Aranzadi y la Ley. En primer lugar, quisiera presentarme. Soy Ignacio Pla, secretario general de ASNEF. Y en nombre de ASNEF quisiera dar las gracias a Aranzadi y la Ley por permitirnos, en el ámbito del acuerdo que tenemos, llevar a cabo estas jornadas que yo creo que son de mucho interés para todos ustedes y que hoy nos centramos en la 10ª que celebramos y que vamos a ver un tema de mucha importancia para ASNEF, que es la transposición coherente de la Directiva de Crédito al Consumo. Como todos ustedes conocen, hace ya casi 2 años se aprobó en Bruselas la nueva Directiva de Crédito al Consumo que vendrá a sustituir a la actualmente vigente y que espera entre sus objetivos principales la unificación de un mercado de crédito al consumo en Europa. Ya lo establecía así la anterior Directiva de Crédito al Consumo y esperemos que con esta transposición de esta nueva directiva realmente podamos decir que ha sido un éxito tras su entrada en vigor si consiguiéramos que hubiera un mercado de crédito al consumo único en Europa. Pero déjenme presentar primero, porque quizá algunos de ustedes no lo conocen, qué es ASNEF. ASNEF es una patronal del sector financiero y, en concreto, de aquellas entidades reguladas. Esto es importante ponerlo de manifiesto. Todas las entidades miembros de ASNEF son entidades aprobadas por el Ministerio de Economía y reguladas también por el Ministerio y por Banco de España y supervisión también por esta institución. Y esto es importante ponerlo de manifiesto porque es uno de los temas que vamos a ver hoy en el debate que tendremos sobre qué esperamos o qué puede venir con la transposición de esta norma tan importante para nosotros, porque es lo que ocupa el core business de nuestras entidades asociadas. Como decía, las entidades miembros de ASNEF son especialistas en la concesión de créditos al consumo y, sobre todo, en los créditos al consumo en el punto de venta. Precisamente el estado de bienestar en el que nos encontramos hoy en día viene influenciado y ayudado por el crecimiento en las últimas décadas del crédito al consumo, no solo en España, sino en toda Europa. Siempre, y quizá algunos de ustedes me han oído hablar ya de ello, pero nuestros abuelos, cuando compraban algún bien o servicio, ahorraban y lo pagaban. Quizá nuestros padres ya empezaron a utilizar una forma de crédito que era que la persona que tenía una tienda pues les financiaba en la compra, pongamos por ejemplo, de un televisor en color. Pues la persona, el tendero, tenía una libretilla, yo las he llegado a ver, una libretilla donde iban apuntando pues el nombre de la persona y poco a poco iban pagando lo que aquel bien costaba. Eso suponía que esta persona, el profesional, el comerciante, tenía que financiar a sus clientes y eso restaba recursos para poder mejorar su propia empresa. Con el paso de los años, pues las entidades de crédito ofrecieron la posibilidad a los comerciantes, grandes y pequeños, da igual, la posibilidad de financiar a sus clientes de manera que ellos podían dedicar sus recursos a mejorar y ampliar su negocio. De esta forma, el crédito al consumo facilitó la venta de bienes y servicios y hoy en día es algo que toda la sociedad española utiliza. Los miembros de ASNEF, quizá dentro de lo que es el movimiento, dentro de lo que es el sector financiero en España, pues representa en volumen de negocio un volumen menor que lo que pueda suponer las hipotecas o lo que pueda suponer la financiación a empresas. Pero sí que les puedo asegurar que financian mis asociados la economía real de este país, precisamente porque financiamos el día a día, aquellas necesidades que las familias en España tienen, desde la compra de un coche, la compra de una lavadora, la financiación de una televisión, la financiación de un viaje en unas bodas de plata, por ejemplo. Todos estos bienes y servicios son financiados. Yo creo que poca gente habrá en España que no haya utilizado en alguna ocasión el crédito al consumo. Pues bien, en este momento nos encontramos con esta nueva normativa que el Gobierno, el legislador español, ha de transponer a nuestro ordenamiento jurídico. Y es una norma que no afecta, como pudiera parecer, solo a las entidades de crédito a las que yo represento, sino que afecta precisamente porque financiamos la economía real y la venta de bienes y servicios en este país, pues financiamos
Eso significa, que todos los productos que se venden y servicios que se venden y a su vez son financiados, pues quedan o pueden verse afectados por lo que esta transposición de la directiva establezca al efecto. Desde la información precontractual que ha de entregarse al consumidor, la regulación de quién y cómo puede dar estos créditos al consumo, algo muy importante y necesario para que el consumidor tenga la debida protección en todos los ámbitos, independientemente del bien o cuándo lo compre, porque quien le presta está cumpliendo con una normativa exigente que las entidades financieras ya cumplimos. La transposición de la directiva va a regular la reserva de actividad que de alguna manera viene reflejado en el texto y que el legislador español habrá de entrar en ello. También la regulación de los tipos de usura, pues es algo que en el resto de Europa también existe de hace años y que en España, hoy por hoy, tenemos sentencias del Tribunal Supremo respecto a un producto concreto, que es el crédito revolving, pero no respecto a otros productos financieros. Esto va a aportar seguridad jurídica también, algo muy necesario no solo para el consumidor y la protección de sus intereses, sino también para aquellas entidades que participan en el mercado del crédito al consumo. La seguridad jurídica en cualquier mercado es esencial y mucho más en este. Así pues, como he estado diciendo, todos estos puntos, como puede ser también la regulación de la publicidad de los productos financieros, la formación de las personas que intervienen en este proceso de facilitar al consumidor la elección de un producto financiero, la información precontractual, como he definido antes, son datos que algunos de ellos quedan fijados ya en la directiva y habrá que hacer una transposición quizá igual a lo que establezca la directiva, pero sí que es verdad que no es una armonización total, lo cual quiere decir que hay aspectos donde cada Estado miembro puede llevar a cabo por una opción u otra, dependiendo de lo que el legislador decida. Esto, como decía al principio, va a influir, como no puede ser de otra forma, en que realmente el objetivo del mercado único europeo finalmente se dé o no. Yo soy escéptico a que esto pueda ocurrir, porque las legislaciones, si no una armonización total, es difícil que existan un mercado único en toda Europa. Pero bueno, vamos a ver si finalmente, con la entrada en vigor de esta norma, pues podremos tener ese mercado único. Por mi parte no voy a extenderme mucho más, simplemente agradecerles a los ponentes que ahora presentaré su presencia hoy aquí también con nosotros. Tenemos dos expertos en la materia que nos van a aportar su punto de vista sobre la transposición de esta importante norma. Y lo que sí quisiera decirles es que todos ustedes tienen la posibilidad de transmitirnos aquellas preguntas que siempre decimos, podemos hablar de todo y debatiremos sobre todos aquellos aspectos que ustedes consideren importantes, siempre dentro de las líneas de respeto a los presentes y a lo que supone esta jornada que damos comienzo ahora. Disponemos aproximadamente de 1 hora y 20 minutos y vamos a hacer una pequeña exposición. Daré la palabra a los ponentes que hoy tenemos con nosotros para que hagan una exposición. Después iniciaremos un debate con ellos y posteriormente también daremos entrada a todas esas preguntas que ustedes nos van haciendo y que mis compañeros me van a ir reflejando en una pantalla enorme que ustedes no ven, pero que tenemos aquí y que podemos ver todas sus preguntas. Pues yo, sin más, voy a presentarles a las personas, a los expertos que tenemos hoy con nosotros. Permítanme que lea, porque no quiero equivocarme en una pequeña presentación de sus currículums. Y vamos a empezar con don Pablo Sánchez Blanco, que es economista y que es experto destacado en la Subdirección General de Legislación Financiera de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, y que nos aporta su experiencia ha colaborado en la transposición de otras directivas y otros proyectos de ley importantes, como es el proyecto de Ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el de administradores y compradores de crédito, así como, por ejemplo, servicios de pago, esta importante transposición de la Directiva de Crédito al Consumo y también la Directiva de Servicios Financieros a Distancia. Y he de decir que don Pablo ha sido, antes de estar en el Tesoro, pues ha estado
como experto responsable en diferentes etapas en las actuaciones de inspección del Departamento de Conducta del Banco de España. Y por otro lado tenemos también con nosotros a Gonzalo Ardila, que es jurista, abogado en ejercicio y es responsable del área de litigación y arbitraje de la Oficina de Madrid del despacho Hogan Lovells. Gonzalo también cuenta con una amplia experiencia. Se caracteriza por ser muy didáctico y explicar de forma muy sencilla asuntos de máxima complejidad. No por ello, claro, tiene que intervenir en muchos procesos ante los tribunales y seguro que esa experiencia pues, le ayuda a ser pues, conciso y muy claro en la exposición, ¿no? Y también porque es docente como profesor de Derecho Procesal en el Máster de Derecho Privado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en el Practicum del ICADE, además de tener experiencia en el ámbito procesal civil y de arbitraje. Pues yo no me cabe más que dar las gracias a ambos por estar esta tarde con nosotros y pues vamos a empezar la exposición. Si me permitís, nos tuteamos. Pues vamos a empezar la exposición vuestra, que seguro que será para los oyentes mucho más interesante que las palabras que voy a poder decir. Gracias por todo y Pablo, por ejemplo, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Lo primero, agradeceros a SNEF y a ti, Ignacio, por la invitación, a la Dirección General del Tesoro y de Financiación Internacional por la invitación a participar en este debate con Gonzalo, con este ponente. Bueno, pues la verdad es que es un momento muy interesante desde el punto de vista regulatorio de elaboración de la norma, porque estamos pues a pocos días de cumplirse uno de los primeros plazos que marca la directiva para la transposición de esta directiva, que va en dos plazos, ¿no? Uno para la publicación de las medidas y un año más tarde para la entrada en vigor de las mismas. Entonces tenemos ese horizonte de noviembre del 26. Y bueno, pues un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Cuáles son las primeras reflexiones sobre esta directiva, ¿no? ¿Qué aporta esta directiva, ¿no? ¿Qué elementos aporta respecto a esta directiva ya del año 2008, creo recordar, ¿no? Que se traspuso en la ley de 2011. O sea, han pasado ya pues casi desde la 2011 pues 15 años, ¿no? 14 años, 15 años, que no es poco. Bueno, pues la verdad es que la primera vez que nosotros abordamos esta directiva y en el proceso de elaboración de la normativa, sí lo que vimos viendo es que es una directiva que no introduce de por sí grandes elementos de cambio, revolucionarios por decirlo de alguna forma, porque trabaja sobre ejes o sobre elementos ya presentes en la anterior directiva, pero la propia transposición de la directiva pues lo que te viene a decir es los objetivos, ¿no? Esos objetivos de homogeneizar el mercado, la creación de mercado único que has señalado, Ignacio, esos elementos esos artículos que se habían traspuesto de formas a lo mejor no homogéneas entre los diferentes países, o esas pequeñas lagunas que existían respecto a la anterior transposición, y también la irrupción del mercado digital de crédito, de la concesión del crédito al consumo. Todos esos elementos hacen que, individualmente considerados no, pero la suma de todos ellos hagan de esta directiva pues efectivamente un elemento novedoso y relevante en cuanto a los cambios que introducen, ¿no? Pero me parece especialmente relevante ya no solo la suma individualizada de todos esos cambios, sino la oportunidad que representa en España de alinearnos con otras jurisdicciones respecto a dos elementos fundamentales que ya has comentado, Ignacio, que es la profesionalización de las entidades prestamistas, concededoras de riesgo, de crédito, por un lado, y después esa llamada al establecimiento de medidas que prevengan del sobreendeudamiento de los clientes, ¿no? Y aquí, aunque no hace una relación exhaustiva de medidas, pues sí apunta a lo que sería la limitación de costes, ¿no? Que es un poco lo que otras jurisdicciones, Portugal, Francia, Italia, hace ya tiempo que entraron. Por tanto, creo que es un momento muy oportuno para tener este debate y nuevamente pues agradeceros ahora que tengamos la oportunidad de entrar en los aspectos que creéis oportunos.
Muchas gracias, Pablo, y efectivamente ahora iremos viendo distintos aspectos que puede contener, y digo puede porque todavía no lo conocemos, el texto que está preparando el legislador, pero bueno, iremos viendo determinados aspectos, desgranando qué posibilidades puede haber o no. Gonzalo, pues cuando tú quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia a este evento. Gracias sin duda a SNEF por su amable invitación, Ignacio en particular. Es para mí un gusto estar con todos ustedes en este evento, en este webinar y compartir mesa con profesionales de la talla de Pablo, ¿no? Bien, a mí me gustaría dejar claro que mi humilde contribución a este debate es la que, como abogado de pleitos, ¿no?, es la que deriva de mi experiencia en la representación de entidades financieras durante años, ¿no?, en juzgados, en tribunales, ¿no?, que tienen que ver en juicios que tienen que ver pues, con la comercialización de productos financieros a consumidores, ¿no? No sé si por suerte o por desgracia, ¿no?, pero todos los que nos dedicamos a esto pues hemos acumulado una experiencia bastante importante a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que en los últimos 15 años no hay casi ningún producto de crédito al consumo que no haya sido objeto de escrutinio ante nuestros tribunales de justicia, ¿no? Empezamos hace ya más de 15 años, ¿no?, con las permutas de tipo de interés, ¿no?, con los swaps, luego vinieron las subordinadas, las preferentes, a continuación las cláusulas suelos, las hipotecas multidivisa, las referencias al IRPH, luego vinieron también los créditos revolving y no sé si hay alguna más por venir, ¿no? Pero eso nos ha permitido, desde luego, contrastar en los tribunales, ¿no?, pues la eficacia práctica de las normas que se van dictando, y yo creo que bueno, pues esa experiencia es la que vengo desde mi humilde opinión a compartir con ustedes, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que yo no soy un experto en temas de regulación ni de supervisión y que mi experiencia pues, nace de eso, del asesoramiento prejudicial y litigioso a clientes en el marco de procedimientos judiciales, ¿no? Decía que desde esa perspectiva, ¿no?, la directiva nace con una triple finalidad, que yo creo que es plausible, ¿no? La primera es la de armonización de la normativa en materia de crédito al consumo, con el fin de evitar esa fragmentación y esa dispersión normativa, ¿no?, que siempre pues, es un objetivo que todos los que nos dedicamos al mundo del derecho tratamos de perseguir, ¿no? Y la creación de un mercado único, pues yo creo que es un objetivo muy ambicioso. El segundo objetivo, decía, con el que nace la directiva, pues es dotar de una mayor seguridad jurídica a los operadores, ¿no?, y al propio sistema, ampliando el ámbito objetivo de aplicación de la propia norma y dando entrada pues, a nuevos productos y servicios que no estaban contemplados. Son esas lagunas a las que Pablo hacía referencia antes, ¿no? No estaban contemplados en la normativa anterior, ¿no? La evolución de los productos digitales, del comercio electrónico, yo creo que eso genera todo una necesidad real, una realidad social que hay que regular. Y en tercer lugar, pues lo de siempre, ¿no?, que es dotar de todavía más protección a los consumidores, ¿no?, que es un objetivo al que nunca se debe renunciar, tratando de evitar lo que se conocen como prácticas abusivas, ¿no?, en la concesión de créditos, que deberían redundar a su vez en una reducción de la litigiosidad asociada a este tipo de productos, ¿no? Bien, yo creo que sobre el papel, por lo tanto, la directiva cumple o trata de cumplir estos tres objetivos. No obstante, creo que la norma no está exenta de problemas y plantea importantes dudas y retos en cuanto a su aplicación práctica, ¿no? Dudas y retos que siempre buscan lo mismo. Yo creo que buscan siempre el equilibrio, por un lado, entre lo que tiene que conocer el consumidor antes de vincularse o antes de asumir obligaciones, ¿no?, en un contrato de crédito, es decir, que el consumidor, garantizar por un lado, ¿no?, que el consumidor cuando firma un contrato o cuando asume un contrato sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe perfectamente cuáles son los riesgos que asume, y por otro lado, en el otro lado de la balanza, ver cuál es el esfuerzo que se le exige a las entidades financieras, ¿no?, en cuanto a la evaluación de la solvencia del receptor del crédito y en cuanto a la documentación que hay que proporcionar o a la información que hay que proporcionar al consumidor para que cumplan las entidades con todo lo que son sus obligaciones en materia de información y de transparencia. La búsqueda de ese equilibrio justo, ¿no?, y razonable es, yo creo que lo que tratan de conseguir todas estas normas, ¿no?, y en particular la directiva que ahora se tiene que transponer, ¿no?
de cómo se aborden estas cuestiones prácticas a las que voy a hacer referencia ahora mismo, y creo que son sobre las que plantearemos el debate, de cómo se aborden en la práctica estas cuestiones dependerá lo que a mi juicio es el éxito o el fracaso de la norma. Yo siempre mido el éxito o el fracaso de una norma en función del número de litigios que genera. Cuanto menos litigios genera la norma, más exitosa es. Cuanto más litigios genera la norma, pues menos, con menor grado habrá cumplido los objetivos con los que nació, ¿no? Entonces, para mí las cuestiones fundamentales son esencialmente tres. La primera es cómo garantizar que la entrega de la información precontractual al consumidor se hace de una manera efectiva, comprensible y suficiente. Es muy importante delimitar qué es lo que hay que entregar, cómo se tiene que entregar la información, con qué antelación se tiene que entregar la información, y eso con el reto añadido, además, de todo lo que es el comercio electrónico y los productos digitales, ¿no? Ahí eso, desde luego, genera un reto importante, ¿no? Lo segundo es la evaluación de la solvencia de los consumidores, cómo integrar los mecanismos de evaluación de solvencia a través de sistemas de inteligencia artificial con la protección de los derechos de transparencia y de información que tienen los consumidores, ¿no? Yo creo que hay que asegurar esa protección del consumidor, pero al mismo tiempo esos mecanismos que se exigen a las entidades tienen que ser razonables y proporcionales al tipo de producto, al tipo de crédito que se concede. No es lo mismo conceder un crédito de 100.000 euros para la reforma de una vivienda que conceder un crédito de 800 euros para la compra de un terminal móvil, ¿no? Con lo cual las exigencias ahí necesariamente tienen que ajustarse al tipo de producto que se comercializa, ¿no? Y por último es la adaptación de todo lo que son los sistemas de control, supervisión y de cumplimiento normativo para que se pueda verificar y comprobar que las entidades pues, efectivamente han implantado esos sistemas que garantizan la transparencia y el conocimiento de los productos que firman para los consumidores. Si estas tres cuestiones prácticas se abordan de la manera que yo creo que podemos comentar a continuación en la directiva, yo creo que se habrá conseguido un objetivo muy importante, que es reducir la litigiosidad, y desde luego desde mi perspectiva como abogado de pleitos, pues la norma será un éxito. Muchas gracias, Gonzalo. Como dices, pues es muy importante las decisiones que ahora se tomen para los efectos prácticos y, sobre todo, para la seguridad jurídica para ambos lados, ¿no? Para tanto el oferente de crédito como para el demandante de ese crédito, ¿eh? Es algo que vamos a ver, y si me permitís entramos a debatir o a hablar sobre determinados bloques. El primero, y lo has puesto de manifiesto hace un momento, es la información que recibe el consumidor y que ha de ser, en nuestra opinión, clara y sencilla para que pueda tomar una decisión libre, consciente e informada. Informada quiere decir que conoce lo que va a contratar. Nosotros siempre decimos que los productos de crédito al consumo no son productos financieros complejos. No hay garantías por detrás, ni alguna vez el nombre que tenemos de revolving pues puede parecer complejo, pero al fin y al cabo es una línea de crédito, ¿no? Es decir, no son productos difíciles, pero sí que es cierto que el consumidor ha de saber lo que está firmando en cada momento. Y para eso vamos a entrar en abordar el primer aspecto, que es la información precontractual, ¿no? Que la directiva establece un plazo para entregarla, pero hemos de tener y pensar también que estamos hablando de contratación en masa en puntos de venta, y donde el consumidor, hemos de respetar la voluntad del consumidor también de querer contratar y comprar un bien y servicio en un momento determinado. Pues podemos poner, ahora además se acerca el Black Friday, ¿no? Pues podemos poner que alguien en este día de ofertas especiales quisiera comprar, bueno, pues porque tiene la ilusión. Yo no voy a decir dónde la gente se gasta o no el dinero, yo miraré que pueda devolver lo que va a pedir, pero no voy a decir si el que quiera financiar un viaje o el que quiera financiar un traje de novia o el que quiera financiar una pantalla de 800.000 pulgadas lo puede hacer en el día de los descuentos. Pero claro, ese día tiene que poder llevarse comprar el bien y tiene que tener la información suficiente, una información que creo que ha de ser sencilla y clara. Yo me gustaría, Pablo, si me lo permites, preguntarte ¿qué consideras que esta directiva puede aportar nuevo en este ámbito de la información precontractual? Yo creo que has tocado un elemento muy relevante, porque la directiva de crédito al consumo, bajo esa definición amplia de crédito al consumo, al final está regulando lo que acabas de señalar muy bien, ¿no? Que es una pluralidad de tipologías de contratos, de financiaciones,
importes, productos, canales, ¿no? Presencial, puntos de venta, financiación online, que realmente responden a una diversidad que hace muy difícil establecer una única pauta para regular todos y cada uno de esas formas de contratación. La solución que plantea la directiva yo creo que es inteligente en el sentido de que establece una fórmula que bueno, marca ese deber de entrega de la información precontractual con la antelación debida, pero siendo consciente de esas formas tan diversas de contratación, establece una previsión de marcar un plazo de 24 horas para que el cliente pueda tener tiempo para estudiar esa información. Pensemos, por ejemplo, si me voy a comprar un coche y lo voy a financiar, pueda haber efectivamente las condiciones de un crédito de 15.000, 20.000, o bueno, si es un eléctrico, ¿no?, que comentábamos antes el tema de los coches, de 45.000 euros, pues a lo mejor necesita ese tiempo. Pero si estamos hablando de una televisión de 300.000 pulgadas, como has hecho referencia, que además es un descuento, que quieres aprovechar esa oferta, la directiva lo que te dice, lo que establece son unas prevenciones, es decir, bien, tú puedes contratar, pero asegúrate, prestamista, de que el cliente recibe esa información. Y aquí creo que hay que poner en valor no solo que esa información se le tenga que remitir para que lo valore a posteriori, sino también poner en valor un derecho que ya existe y que se refuerza, que es el derecho de desistimiento. Es decir, por decir una forma, la contrapartida a hacer una contratación que el cliente, el consumidor, quiere llevar a cabo y que no se quiere interrumpir ese flujo, porque al final estamos hablando de un flujo económico, es decir, bueno, si tú en un momento dado, al analizar esa información, concluyes que no es el crédito que tú querías o no es la decisión que tú querías, pone en valor el derecho de desistimiento, ¿no? Yo creo que son esos elementos, ¿no? Flexibilidad, antelación debida y reforzar la información precontractual, y cuando esa información, del análisis de la información precontractual, concluye el consumidor que no es la decisión que quería tomar, dar esa posibilidad, reforzar esa posibilidad de que pueda desistir en su contratación. Pablo, a mí me gustaría preguntarte en este ámbito, a la hora de redactar los contratos, ¿cómo consideras que esta transparencia de la que hablamos de información debería, o qué oportunidad tenemos de mejorar, si es que es posible, los contratos de financiación al consumo? Bien, vamos a ver. Yo creo que has empezado por la pregunta más importante, por lo menos desde mi perspectiva, Ignacio. Yo creo que la litigiosidad ahora mismo se plantea en dos campos fundamentalmente: el campo de la usura, cuando el precio es excesivo. No sé si luego llegaremos a hablar de la usura o no, entiendo que sí. Pero sobre todo la transparencia. La transparencia sigue siendo hoy el factor principal de litigación asociado a los productos de crédito al consumo, ¿no? Y la promulgación de esta norma, la transposición de esta directiva, es siempre una oportunidad de mejorar para todos en materia de transparencia, ¿no? A ver, los tribunales distinguen tradicionalmente lo que se llama la transparencia formal y la transparencia material, ¿no? El control de transparencia formal y el control de transparencia material es lo que hacen normalmente los tribunales cuando se enfrentan con cualquier contrato de financiación de crédito o de crédito al consumo, ¿no? La transparencia formal tiene que ver normalmente con garantizar que las cláusulas que tienen que estar en el contrato están, es decir, que no falta ninguno. O sea, si hay un contrato de crédito que no establece cuál es el precio, pues lógicamente el contrato se va a anular porque no tiene uno de los elementos esenciales del contrato. Y tiene que ver con el formato del documento, el tamaño de letra, la separación que hay entre las letras. Ese es el control formal de transparencia. Esto que inicialmente en otras épocas, ¿no?, fue un factor de litigiosidad importante porque había contratos que estaban en una hoja que no se leían, que eran muy difíciles de seguir, todas las cláusulas apelmazadas y tal. Bueno, eso ha dejado de ser ya, sobre todo hoy con la contratación digital, con los productos que puedes ampliar la pantalla de todo lo que quieras, revisitar el contrato todas las veces que quieras. Hoy el control de transparencia formal en tribunales, ¿no?, todavía quedan algunos asuntos, pero no es un tema, diría, crítico, ¿no? Junto a eso está el control de transparencia material, ¿no? El control de transparencia material es lo que los jueces, a la luz del contrato, les permite tomar la decisión de si el contrato es claro o no, de si el consumidor, leyendo el contrato, comprende o no los riesgos que asume con la operación. Entonces, aquí el criterio jurisprudencial
es tan claro como ambiguo, a mi juicio, ¿no? Cualquier juez, cualquiera que vaya a la jurisprudencia y vea cualquier base de datos sobre qué es lo que se exige para que un contrato de crédito al consumo sea transparente, verá que todas las sentencias, ¿no?, desde el Supremo hasta la última del juzgado de primera instancia de cualquier sitio, dirán que es necesario que el contrato garantice que el cliente tiene un conocimiento completo de lo que son las consecuencias jurídicas y la carga económica que asume con el contrato. ¿Qué significa eso? Pues vaya usted a saber, ¿no? Porque cada juez, como es natural, somos todos personas, cada uno tiene su criterio y uno puede integrar ese concepto jurídico indeterminado con unos requisitos y otro los puede integrar con otros, ¿no? Entonces, aquí es donde creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo muy importante para garantizar que lo que la norma exige como información precontractual sea suficiente para entender por cumplida las garantías en materia de transparencia. Es decir, a los jueces son personas muy ocupadas y tienen muchísimo trabajo y hay que facilitarles la vida, ¿no? Entonces, cuanto más clara sea la norma, cuanto menos margen de interpretación haya, menor será el riesgo de que tengamos sentencias o resoluciones judiciales que establecen criterios diferentes y que generan inseguridad jurídica. Entonces, para mí, mi carta a los Reyes Magos sería pedirle al legislador, ¿no?, que a la hora de transponer la directiva enfatizara muchísimo. Se ha hecho un esfuerzo importante, están los formularios de información normalizada europea que se adjuntan como anexo 1 y como anexo 2 a la directiva, ¿no?, que incluyen una información jurídica obligatoria, una serie de informaciones adicionales, ¿no? O sea, todo eso está muy bien, pero a mí no me importaría que si hay que ampliar esos formularios, ¿no? Es verdad que también se dice que la información esencial del crédito tiene que estar concentrada en las 2 primeras páginas, ¿no? Pero a mí no me importaría que por cada producto, si en cada producto hay que meter una casilla más para dar esa información, que se haga. O sea, lo importante es tanto la exposición de motivos que se haga de la norma como en el articulado de la norma, y hasta donde sea posible, yo entiendo que esto es una carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero dejar constancia, dejar el menor margen posible de interpretación para los jueces y garantizar de alguna manera que con la entrega efectiva de esa información se cumple con la obligación de transparencia, de forma que nadie pueda decir después que es que no entendió aquello que estaba firmando, ¿no? Ese es un capítulo en materia de transparencia. Luego hay otras 2 cosas, ¿no?, que es con cuánta antelación y en qué soporte tienes que dar la información, ¿no? Que eso genera también importantes problemas, ¿no? Es verdad lo que decía Pablo, ¿no?, de que antes se decía, bueno, hay que entregarlo con antelación suficiente, ¿no? Ya es otro concepto jurídico indeterminado. La directiva da un paso más aquí y dice, bueno, ya, pues tiene usted que entregarlo con 24 horas de antelación, y si usted no lo puede entregar con 24 horas de antelación porque alguien va a comprarse una televisión al Corte Inglés en el Black Friday, ¿no?, pues a lo mejor no puedes entregárselo con esa antelación, pero tienes que mandarle un recordatorio, creo que dice la norma, ¿no?, en el plazo de 7 días de cuál es su derecho de desistimiento. Pues fenomenal, hágase, ¿no? Ahí lo importante será establecer, bueno, pues qué tiene, o sea, no sé si será a través de, con el móvil, leer un código QR que te lleve directamente a las 2 hojas del INE y puedas verificar cuáles son los elementos esenciales del crédito, que no son productos complicados, con eso dar tu consentimiento y con eso se entiende efectivamente entregada la información, ¿no? Pero es importante que se regule hasta ese nivel de detalle, si es posible, que no siempre lo será a lo mejor, y que luego se diga también cuál es el soporte en el que tiene que conservarse esa información, ¿no? Hemos tenido muchos casos en los que, a pesar de que el cliente en su momento pues, dio el ok o firmó el contrato, luego es difícil acreditar la trazabilidad de la entrega delante de un juzgado, y eso genera problemas también. Con lo cual, para mí es contenido, formato y trazabilidad y antelación suficiente. Esas son las claves. Si me permites, Ignacio, esto que has comentado, Gonzalo, efectivamente, respecto a la información, ¿no? Hablabas de la transparencia material, ¿no? Pero respecto a la información, yo creo que ese esfuerzo que ha hecho la directiva de destacar en una hoja, una primera hoja, esos elementos fundamentales, creo que también es relevante, porque muchos estudios han puesto siempre de manifiesto que inundar al consumidor con una información excesiva, a lo mejor estás consiguiendo lo contrario. Por tanto, yo creo que aquí la directiva se ha hecho ese esfuerzo de decir, mira, si no tienes tiempo de leerte nada, al menos en esta hoja, en 4 líneas vas a tener destacado esto, esto y esto, ¿no? Un poco en la línea esta que estás demandando o que apuntas que se esperaría de esta transposición. Yo creo que la directiva en ese aspecto se ha hecho ese esfuerzo de concreción. Gracias. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Es algo que sí que hemos avanzado y que se luchó mucho cuando se hizo cuando estaba el proceso de elaboración de la directiva en Bruselas, fue este tema.
El consumidor sabemos que no va a leer 8, ni 9, ni 10, ni 12 páginas. El consumidor quiere saber unos determinados puntos concretos, entre ellos la carga económica que le supone la contratación de un producto financiero, y yo creo que eso, con la información breve, primera, que se tiene que dar al consumidor precontractual, es importante, y posteriormente puede tener toda la información que quiera conociéndolo. Pero sabemos todos que además, y cuantos más jóvenes son las generaciones que van a consumir, más inmediatez requieren. No solo para la compra de una televisión. Hablábamos antes de la compra de vehículos. Cuando un consumidor va a comprar un vehículo, lo ha mirado 100 veces en Internet. Sabe el coche, a veces ya le llevan un código QR al concesionario y dicen: este es el coche que quiero, no me cuentes milongas, este es porque ya me lo he organizado, lo he gestionado, lo he confeccionado y ahora vengo a comprarlo. En ese momento el consumidor tiene que ser consciente de que va a adquirir un producto con una financiación y qué carga tiene para él de obligaciones y derechos y deberes, porque también tiene que saber que tienen deberes. Si me lo permitís, vamos a avanzar sobre otro punto importante, que es la evaluación de la solvencia. Y que, bueno, pues este ha sido otro de los caballos de batalla que en Bruselas se ha librado respecto a cómo evaluar esa solvencia de forma adecuada o no. Me gustaría, Pablo, conocer tu opinión porque la directiva dice que se pueden dar pautas a los prestamistas de cómo llevar a cabo esa solvencia. Ojo, tú lo indicabas también anteriormente, en este punto también es importante la seguridad jurídica, para que esa evaluación de la solvencia sea no solo la adecuada, sino que no ponga lugar a dudas en posteriores reclamaciones de se me hizo mal la reclamación. Para esto, la ayuda al prestamista a llevar una correcta, con herramientas y con información, es importante. Pablo, en tu opinión, ¿cómo podríamos avanzar en este aspecto? Bueno, este es un elemento, justamente este es uno de los elementos, ¿no? La posibilidad de que el documento, la norma de transposición de la directiva plasme, ¿no?, de forma más precisa instrucciones o principios sobre cómo hacer esa evaluación de solvencia fue objeto justamente de consulta en la consulta pública previa, ¿no? Y la verdad es que la tipología de respuestas que recibimos fue dispar, ¿no? Había entidades o asociaciones de consumidores o profesionales que podían opinar unos y otros lo contrario, ¿no? Mi impresión es que, y teniendo en cuenta también, y no perdamos de vista que sobre todo desde el punto de vista de los prestamistas va a haber nuevas entidades que se van a profesionalizar, ¿no? Entonces mi impresión es que sí es necesaria un mínimo de principios o de por dónde tienen que ir, digamos, esos procedimientos internos de los prestamistas mínimo, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de instrucciones, orientaciones a los prestamistas, yo creo que aquí también es muy relevante porque la directiva en esto de la evaluación de solvencia es uno de los temas que decíamos, estas cosas que ha ido ajustando la directiva respecto a la directiva anterior, ¿no? De repente, no es que estemos hablando de descubrir América, de que de repente antes no se hacía evaluación de solvencia y ahora sí. No, no es así. Pero es verdad que todo lo ha apretado las tuercas, ¿no? Se aprieta las tuercas respecto a la trazabilidad, respecto a la verificación de la documentación. Entonces, aquí yo creo que también es importante no olvidarnos de un aspecto que también introduce la directiva, que es la proporcionalidad, ¿no? La proporcionalidad, porque es algo que a veces se nos olvida, que es algo que está en la directiva. Y creo que es un buen momento también para que hagamos ese esfuerzo de qué significa proporcionalidad, porque a lo mejor no es lo mismo los procedimientos de evaluación de solvencia cuando estamos hablando de una tipología de crédito o de un importe de crédito de cuando estamos hablando de otra tipología de crédito. Posiblemente si esto lo trasladamos o esto lo hablamos con una entidad que ya opera en el mercado desde hace mucho tiempo, pues es algo que es lógico y que es común y que no hace falta que se lo cuentes, pero aún para una de estas nuevas entidades que se vayan a profesionalizar, posiblemente sí es un elemento que tiene que tener en cuenta. Y bajo tu punto de vista, Pablo. Gonzalo, perdón. Bueno, yo creo que la evaluación de solvencia
cumple siempre una doble finalidad. O sea, el objetivo de la evaluación de la solvencia del receptor del crédito es, por un lado, garantizar la concesión responsable de créditos, evitar la concesión irresponsable de créditos, ¿no? Y, por otro lado, evitar el sobreendeudamiento del consumidor, ¿no? Esa es un poco la finalidad, ¿no? En cuanto a lo primero, a mí siempre me gusta recordar, ¿no?, que los bancos viven de prestar dinero y recibir el dinero que prestan con intereses. Es decir, que son los primeros interesados en tener mecanismos de evaluación de la solvencia de sus clientes que sean rigurosos y fiables. Los bancos no quieren prestar dinero para acabar en un pleito, quieren prestar dinero porque es su negocio, ¿no? Y es un negocio que interesa al banco y que interesa al consumidor que lo recibe. Con lo cual, ambos deberían estar interesados en que el sistema fuera un sistema que funcionara, ¿no? Bien, desde la perspectiva de un litigador, los problemas se plantean cuando a alguien se le deniega el crédito, ¿no? Haces una evaluación de solvencia de una persona que viene a pedirte dinero y se lo deniegas, ¿no? Entonces, ahí lo importante, ¿no? Todavía no se han presentado, o por lo menos en mi experiencia yo no he recibido reclamaciones de este estilo, pero sí es importante garantizar que las entidades tengan sistemas que sean accesibles, transparentes y criterios, dice también la directiva, ¿no?, que eviten los sesgos algorítmicos, ¿no?, o la discriminación por razones que no sean puramente objetivas, ¿no? Entonces, si tienes un sistema en el que es transparente, es accesible y garantizas que la no concesión del crédito obedece a razones objetivas y aplicables con carácter general, yo creo que por ahí no va a haber ningún problema. Se puede plantear también el problema de que alguien diga que no se le ha hecho bien la evaluación de solvencia, entonces que se le concedió un crédito. Creo que eso no debería suceder. Nosotros tampoco tenemos experiencia en resoluciones judiciales que hayan declarado la nulidad de un contrato porque se diga que no se ha hecho bien la evaluación de solvencia. Se ha alegado, pero no tenemos todavía resoluciones judiciales que digan que el contrato es nulo porque la entidad no hizo correctamente la evaluación de solvencia, ¿no? No digo que no se vayan a producir en el futuro, pero desde luego no es uno de los asuntos que ahora mismo nos ocupan, ¿no? Y el otro aspecto es el sobreendeudamiento de los consumidores, ¿no? Yo creo que para reducir este riesgo, pues el legislador puede establecer determinadas medidas, ¿no? O sea, para otro tipo de créditos, ¿no? Pues se dice que uno no se puede gastar más de un 30% de sus ingresos en la hipoteca, o oiga, uno se puede financiar más de un 85% del valor de tasación, pues se podría establecer determinados mecanismos que aquí garantizasen de alguna manera, en función de los productos, ¿no?, pues el riesgo de ese sobreendeudamiento, ¿no? Luego es importante que las entidades abunden cuando sea necesario en materia de transparencia en advertir a los consumidores de cuáles son las consecuencias que tiene el incumplimiento del contrato. Que lo sepan. Si hay que hacerlo con ejemplos, ¿no? Los propios formularios de información normalizada establecen ejemplos de qué ocurre cuando un consumidor incumple el contrato, a qué se expone. Eso es importante para saber hasta dónde uno se puede endeudar, ¿no? Es también importante, yo siempre lo digo, la formación de los comercializadores, ¿no? Es decir, cuando alguien va a vender un producto en el punto de venta y el consumidor tiene dudas, pues que haya alguien que le explique también las dudas, ¿no? Lo que puede suponer asumir ese riesgo, ¿no?, de financiación, ¿no? Con lo cual es importante también la formación de quienes comercializan estos productos, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que no hay que olvidarse de la responsabilidad de los consumidores. Es decir, aquí siempre hablamos de la protección del consumidor y de la concesión de créditos responsables, pero también tiene que ser responsable quien recibe el crédito, ¿no? Entonces, yo creo que al consumidor no se le puede tratar como un menor de edad, ¿no? Creo que el concepto de consumidor medio es importante. El consumidor medio no es un consumidor negligente, el consumidor medio es un consumidor diligente, al que se le tiene que exigir como mínimo la diligencia de un buen padre de familia, ¿no? Con lo cual no vale todo. Es decir, oiga, si a usted se le ha informado y se le ha informado suficientemente y razonablemente, luego no le guste que no conocía lo que estaba firmando, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Tenía otro aspecto que quería preguntar, pero veo que hay una pregunta que viene ya de las personas que nos están viendo y escuchando y que es sobre el análisis de solvencia. La voy a leer. Dice, con respecto al análisis de solvencia, hay nuevos tipos de financiación al consumo en el que se financia a gente insolvente. Por ejemplo, los acuerdos de ingresos compartidos, por los cuales una persona financia un servicio y lo devuelve cuando tenga un trabajo o con un porcentaje de su salario. ¿Qué consecuencias tiene la directiva para este tipo de financiaciones? Yo, si me lo permitís, antes de que contestéis, diría que una entidad de crédito difícilmente va a hacer la evaluación. Cuando hace la evaluación de la solvencia, si alguien es insolvente, difícilmente va a tener la financiación. No obstante, hay algunos ejemplos de estudiantes que financian unos estudios
y se comprometen con una entidad de crédito a pagar esos estudios posteriormente cuando obtienen un trabajo. Al cabo de unos años van a ir devolviendo. Eso sí existe, pero no creo que la pregunta vaya por aquí, porque una entidad de crédito, cuando mide la solvencia, a un insolvente difícilmente le va a prestar, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que la pregunta, o por el ejemplo que está señalando, yo no hablaría de una persona insolvente, sino que efectivamente se establece una fórmula con por ejemplo, el estudio, ¿no? Te financia un estudio profesional o un máster en el que que yo con tus ingresos regulares no vas a poder dar el crédito, pero si dentro de X años tú empiezas a tener un trabajo, pues me empiezas a repagar. La respuesta, pues hay que decirlo así, o sea, no hay una previsión como tal para este caso en concreto cómo tratarlo, ¿no? Esto es un tema pues, que con las herramientas que tiene la directiva y en su caso la transposición, pues el supervisor tendrá que valorarlo. Pero tampoco, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, no hablaría en todo caso de un deudor insolvente, sino de unas fórmulas jurídicas que introducen el contrato que realmente no se introduce el derecho de reembolso del crédito hasta que no se produce los eventos de ingresos, ¿no? Es un aspecto, bueno, pues como hemos dicho, esta directiva quiere capturar el crédito al consumo de los próximos 15 años y el mundo pues va muy rápido y esto es un ejemplo, ¿no? Posiblemente, además, en este tipo de créditos, cuando es para unos estudios de una persona que quiere, normalmente ahí existe la figura del avalista. Los padres de esa persona que dice, oye, yo quiero hacer un máster que tiene un coste, bueno, pues en ese momento esta persona no tiene ingresos para poder hacer frente, pero para tanto existe en derecho la figura del avalista que puede avalar a su hijo, que, ojo, tiene unas perspectivas de futuro fantásticas tras el estudio de ese máster o de esos estudios, ¿no? Y que van a decir que tenga un nivel de ingresos adecuados a la formación que va a adquirir, que le van a permitir, según el mercado laboral, hacer frente a ese préstamo, Como no vamos muy allá de tiempo, pues vamos a pasar al siguiente punto que me gustaría que viéramos hoy, que se refiere al crédito en el punto de venta, ¿no? Parece, y repito, además las entidades a las que yo represento son especialistas en este punto de venta, en crédito en el punto de venta. Y parece que empieza a estar un poco demonizado en cuanto a la transparencia en el punto de venta con un crédito que financia ese bien. Gonzalo, por ejemplo, ¿tú qué crees que esta problemática cómo puede ser resuelta por la directiva? Bueno, la pregunta no es fácil, ¿no? Porque resolver el problema de la transparencia que se ha planteado tradicionalmente cuando la información se ha aportado al consumidor con casi toda la antelación del mundo y eso ha generado litigiosidad, ahora que tienes que darle la información en el punto de venta y para que la compra sea inmediata, pues genera un reto importante, ¿no? Creo que la solución, que antes hablaba Pablo, creo que es una buena solución, es decir, en aquellos casos en los que no puedas facilitar la información con más de 24 horas de antelación, tengas que hacerlo en un plazo inferior, pues al cliente lo que tienes que hacer es darle la posibilidad, ¿no?, de tener toda la información para que en los 14 días siguientes a recibir esa información pueda desistir del contrato, con lo cual va a tener tiempo de leer y de estudiar lo que ha firmado y de comprender lo que ha firmado y de revocar la operación si de alguna manera no está convencido. Y en todo caso yo creo que hoy, gracias a los medios tecnológicos que tenemos, sí que hay posibilidad de que cuando una persona va a comprar, ¿no?, en ese mismo momento tiene que hacerse la evaluación de solvencia y además darle la información precontractual para que compre, ¿no?, sabiendo lo que está firmando, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo importante es establecer formatos, ¿no? Yo creo que la propia directiva ya lo apunta, ¿no?, establecer formatos para que de un vistazo, ¿no?, uno está en la cola de un gran almacén comprándose un producto, va a firmar y le da la opción de financiar y tiene que saber en qué condiciones financia, ¿no? Pues para que en un vistazo tú sepas cuál es el precio del producto que adquieres, cuál es el importe que estás financiando y cuándo vas a tener que pagarlo y cuánto te va a salir el préstamo. Yo creo que con esa información debería ser suficiente para ese tipo de transacciones sobre la marcha, debería ser suficiente para que no se plantearan problemas de transparencia. Eso, junto con el recordatorio y el derecho de desistimiento, yo creo que cubren más o menos lo que son las obligaciones de transparencia y de seguridad para el consumidor, ¿no? Pablo, no sé si tú quieres añadir algo con lo que has comentado, yo creo que cubre lo sí, que estábamos viendo. Suscribo las palabras de Gonzalo.
Muy bien. Tenemos otra pregunta, que aunque es sobre la evaluación de la solvencia del público, que, bueno, como me he comprometido, vamos a leer, ¿no? Dice, en el caso de un modelo de Buy Now, Pay Later, que es compra ahora y paga después, ¿qué tipo de evaluación sería proporcional? Este tipo de negocio se caracteriza por su agilidad. ¿Cómo se puede preservar este dinamismo? Yo, antes de que respondáis, quisiera hacer una intervención, y es que el compre ahora y pague después, nuestras entidades lo vienen haciendo durante décadas. Da igual que sea 3 meses sin intereses, a 4, a 6, es decir, es una financiación de la compra. Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda esta forma de créditos pequeños para comprar productos, ¿no? Pero esto es algo que ya viene sucediendo en la financiación del crédito al consumo, en el mundo del crédito al consumo, repito, de hace décadas. No obstante, os doy la palabra para, si queréis comentar algo sobre este tipo de negocio. Bueno, gracias por la pregunta. Lo primero, este es un claro ejemplo de esos aspectos que la directiva, consciente de que estaban quedando fuera créditos, en este caso porque fueran menores de 200 euros o porque fueran sin intereses, ¿no?, que podría responder a este Buy Now, Pay Later, corrige o modifica sobre la idea de, bueno, oye, estamos aquí hablando de una masa de financiación relevante, ¿no? Bueno, yo creo que me parece que la pregunta tiene ya la respuesta, ¿no?, porque yo creo que aquí es importante preservar el dinamismo de esta tipología de contratación. ¿Eso significa que no se va a hacer ninguna evaluación de solvencia? No. Ahora, hay que establecer una evaluación de solvencia con la aplicación de los criterios de proporcionalidad que lo preserven. No estoy ahora mismo en condiciones de poder plasmar o señalar, oye, pues creo que debería de hacerse así o así, porque no dejaría de daros mi opinión. Y espero que en poco tiempo podamos tener ya un documento de consulta pública que pueda empezar a, digamos, abonar este tipo, digamos, de debates. Pero, insisto, me parece que este es un claro ejemplo de los aspectos que la directiva quiere capturar y en los aspectos en los que la transposición de la norma debe introducir o debe salvaguardar un equilibrio entre la agilidad en la contratación con una evaluación de solvencia. Vemos otra pregunta ligada a esto que nos dice, y en el caso de preconcedidos de clientes, en los que no tienes la opción de actualizar información de ingresos, ¿cómo se garantiza la evaluación de la solvencia en préstamos preconcedidos? Bueno, yo aquí, de esta pregunta, y Ignacio, me vas a corregir, pero yo aquí voy a discrepar del planteamiento de la pregunta, o sea, del conocimiento que tenemos de la realidad de los preconcedidos. Un preconcedido suele ser el resultado de una experiencia previa con el cliente, de un conocimiento previo con el cliente, un conocimiento del cliente que puede no tener unos ingresos actualizados a hoy, pero por supuesto que va a tener unos ingresos actualizados a una fecha relativamente reciente y entonces, y en todo caso, tiene una experiencia previa de comportamiento de pago. Creo que es fijar el preconcedido como un ofrecimiento de crédito en el que no se ha realizado una evaluación de solvencia puede no ser del todo no suscribo esta valoración. Creo que un preconcedido en las entidades que ejercen de forma sistemática suele responder a un scoring comportamental y una experiencia previa del cliente que tiene en cuenta esa evaluación del historial crediticio. Muy bien. Vamos a pasar... Yo aquí solo por puntualizar, sí, la directiva también hace alguna puntualización en cuanto a preconcedidos, ¿no? Prohibiendo de alguna manera aquellas prácticas que incitan a la concesión del crédito, ¿no? Un poco redundando en lo que tú decías, ¿no? O sea, que no se preconceden créditos o no se deberían poder preconceder créditos con carácter general indiscriminadamente a particular, sino que es el resultado de una experiencia previa con el cliente que de alguna manera para determinados productos podría sustituir esa evaluación. Yo creo que el foco de la directiva es no te voy a dar un crédito que no has solicitado, pero un preconcedido no deja de ser desde el punto de, y corregidme, es una oferta de, oye, si tú quieres, podrías disponer de un crédito en estas condiciones. Te digo, hasta este importe, por este importe. No es que te estoy poniendo un dinero encima, no te estoy ingresando 5.000 euros o 3.000 euros, sino que hay un estudio previo y te voy a poder dar una oferta personalizada con base al estudio, al conocimiento que tengo tuyo. Lo otro que dices, efectivamente, el dar un crédito no solicitado, que sería yo creo que el término de directiva, está completamente prohibido, correcto. Pasamos a otro punto importante, que es el tema de seguridad jurídica y litigiosidad en materia de usura.
La directiva establece que los Estados miembros, en aquellas legislaciones donde no haya medidas ya tomadas, el Estado tendrá que tomar medidas para garantizar que no existe este tipo de abusos, ¿no? Y a mí me gustaría, a Gonzalo y a Pablo, cuál sería vuestra propuesta, lo más concreto posible, para evitar litigiosidad sobre este tema, puesto que la directiva ya establece que el Estado va a tener que tomar medidas en el asunto. Y la segunda parte que no me puedo callar es: ¿esas posibles medidas derogarían la ley de usura? No sé quién quiere empezar a contestar, Pablo, Gonzalo. Bueno, a ver, de la consulta pública previa, yo creo que sí puedo decir que tanto las asociaciones de entidades financieras o entidades que individualmente participados, asociaciones de consumidores, particulares, asociaciones de diferentes profesionales, si hay cierta, digamos, yo decir, clamor o petición de que se establezcan esos límites, ¿no? Dentro porque al final la directiva lo que plantea es establecer medidas que eviten el sobreendeudamiento. Yo creo que es muy importante tener en la cabeza qué es lo que la directiva está planteando. Y dentro de esas medidas, esas posibles medidas, apunta, una de ellas es la limitación de tipos de interés. Entonces, en ese sentido, en esa consulta previa lo que sí hemos visto es ese tipo, digamos, de petición. Creemos que el establecimiento de unos límites máximos, llamemos de coste, de tipos de interés, después podemos hablar de qué parámetro utilizar para la limitación, esto es otro debate. Pero ese tipo de medidas sí hay, digamos, un sentimiento o el público, si hemos detectado, o los que participaron en la consulta previa, de la necesidad de establecerlo, ¿no? Creo que detrás de ello subyace un poco lo que señalabas de otorgar seguridad jurídica a los contratantes, tanto a los consumidores hasta dónde me voy a poder cobrar, y a los prestamistas es qué tipo de interés. Respecto a la ley de usura, a ver, yo te diría, en principio, no creo o no soy consciente de que haya una voluntad de derogar la ley de usura, en el sentido de que la ley de usura habla de consumidores, pero no habla solo de préstamos al consumo, es a consumidores, ¿no? Es un abanico más amplio. También te diría que la ley, o sea, que incluso la ley de crédito al consumo excluye determinados préstamos, o sea, que incluso el ámbito de aplicación de la ley de crédito al consumo es más pequeño que el que puede ser de la ley de usura. Pero yo creo que también os diría que o sea, dicho esto, ¿no? De que no tiene un ámbito la directiva más reducido que la ley de usura, yo creo que también es importante señalar que la ley de usura habla de digamos, dos requisitos, tanto un objetivo como uno subjetivo, ¿no? El subjetivo respecto a las condiciones del consumidor y el objetivo que podría ser el interés notablemente superior al dinero, que habla de si es usurario. Y yo creo que el plano de la directiva es mucho más restrictivo en el sentido de, se establecen unas limitaciones de costes para evitar el sobreendeudamiento. No estamos hablando de si es usurario o no, sino evitar, digamos, que el cliente pueda entrar en medidas en un sobreendeudamiento. Y en todo caso yo creo que es relevante, importante trasladar que, más allá de si hay una derogación explícita o tácita de la ley de usura, es trasladar que el conjunto de medidas que incluye la transposición de la directiva, al final lo que está estableciendo es un campo en el que el prestamista, de forma profesional y con el establecimiento, digamos, de unas medidas de equidad, de transparencia, que cuando va a conceder el crédito se van a valorar la situación del consumidor con la mejor información disponible en ese momento. Va a ver la situación del consumidor en ese momento, tanto personal como financiera, incluido la posible vulnerabilidad. Y con esa mejor información va a otorgar el crédito que se adecúe a sus necesidades, ¿no? Entonces, digamos que la directiva ya establece un marco normativo, si me apuráis, mucho más protector que el que pudiera estar dando la ley de usura desde mi punto de vista. Gracias, Pablo. Gonzalo, no sé si quieres... Estaba haciendo aquí una cuenta, porque hablando de usura... Digo que estaba haciendo una cuenta aquí porque la ley de usura es de 1908, es la ley Azcárate, ¿no? Y ha funcionado razonablemente bien, nos estábamos planteando si derogarla o no, pero ha funcionado durante 107 años hasta el año 2015. Ha funcionado. Créditos ha habido toda la vida, créditos usurarios ha habido toda la vida,
ya funciona sin ningún problema. Donde se empiezan a plantear de verdad problemas es a partir del año 2015. En los temas de litigación financiera, la usura va vinculada fundamentalmente a un producto, que es el producto revolving. Ahora se está abriendo a otros, ¿no? Pero para mí la evolución de la usura ha sido súper llamativa, ¿no? Para un abogado y para un abogado de litigios ha sido extraordinariamente sorprendente, ¿no? Hablaba Pablo antes del requisito objetivo y subjetivo de la usura, es decir, no bastaba con que el precio del crédito fuera notablemente superior al interés normal del dinero, que es lo que dice la ley, ¿no? Sino que se necesitaba un requisito subjetivo y era que la persona que recibía el crédito estuviera en una especial situación de necesidad, ¿no? Ese requisito subjetivo se ha eliminado de la ecuación. Ahora ya es irrelevante la posición en la que se encuentra el prestatario, ¿no? Hemos tenido préstamos declarados o créditos declarados nulos por usura con prestatarios que bajo ningún concepto se podía decir que estuvieran en una situación de necesidad, sino todo lo contrario, ¿no? No ha importado para nada y sin embargo el contrato se ha declarado nulo nada menos que por usura, ¿no? Cuando son entidades reguladas las que comercializan ese tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora lo que se puede hacer, como decía antes, es tratar de reducir el margen de interpretación, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, es que el precio no puede ser notablemente superior al interés normal del dinero, tienes dos problemas. Uno, definir qué es el interés normal del dinero, y dos, definir qué es notablemente superior. Tienes dos problemas de entrada en cualquier juzgado, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés normal del dinero? Como decimos, ¿no? ¿Cuál es el canon de contraste? Eso es un asunto importantísimo, ¿no? Porque, oye, en crédito revolving puedes decir que el canon de contraste es el precio medio que han comercializado las entidades durante los últimos 25 años, o puedes decir que es el TDR que se publica en el Boletín del Banco de España a partir del año 2010, ¿no? O sea, elegir el canon de contraste para compararlo con el precio del contrato es muy importante y ahí debería reducirse el margen de interpretación. ¿Qué es notablemente superior al canon de contraste? También es otro concepto jurídico indeterminado. Es un 30%, son 6 puntos, como dice el Supremo, para usura, es 7 puntos, ¿por qué 6? ¿Por qué no 5? Entonces, a mí, la forma de que esto sea un éxito, midiendo el éxito en términos de litigiosidad, es dejar poco margen de maniobra a la interpretación. No irte a un juzgado con un producto nuevo para que el juzgado diga lo que entiende el juzgado por notablemente superior o lo que entiende por interés normal del dinero, porque eso al final es trasladar al Poder Judicial una competencia que no le corresponde, que es fijar precios en productos financieros que no tienen por qué hacerlo, ¿no? Entonces, si la solución es que el legislador establezca limitaciones, pues a lo mejor otras jurisdicciones lo han hecho. Si eso sirve para reducir la litigiosidad y para ganar en transparencia y en seguridad jurídica, que se haga. Yo no soy partidario de la intervención de precios, o soy partidario de una intervención, pero eso es mi opinión personalísima, soy partidario de una intervención mínima y soy partidario de que los mecanismos que se establezcan no sean mecanismos rígidos, ¿no? O que el mercado se autorregule, ¿no? Pero desde luego a mí fijar límites por principio no es una cosa que me gusta, pero si hay que hacerlo en aras de la transparencia y de la seguridad jurídica, desde luego tendría cuidado con el establecimiento de límites bajos. El establecimiento de límites bajos, al final, lo que va a suponer es un encarecimiento del producto, es una restricción para acceso a aquellas personas que tienen un mayor nivel de riesgo, una menor capacidad de repago y, en definitiva, va a ser un perjuicio para los consumidores. Con lo cual, si esa es la solución, piénsese muy bien cuál es el límite que se pone para que no resulten perjudicados no las entidades, sino los propios consumidores, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Nos quedan apenas un cuarto de hora, ¿vale? Y bueno, en este ámbito de materia de regulación o tomar medidas, sí que es cierto que no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? La intervención en el mercado nunca es positiva y nunca es positiva para el consumidor, finalmente, ¿eh? Pero también es cierto que si miramos el derecho comparado y qué ocurre en otros países de nuestro entorno, sobre todo en economías que sean similares a la española y en mercados de crédito al consumo tan maduros como pueda ser el español, ¿no? Pues si miramos a Alemania o a Francia o a Italia, Portugal, Bélgica, hay una regulación y ahí no hay problemas de litigiosidad porque aporta mucha seguridad jurídica. Esto es algo que al final los tribunales han venido a hacer, nos guste o no, y que el Supremo ya ha establecido algo que además ya es pacífico, ya
todo el mundo aplica pues un porcentaje para un producto en concreto, es cierto, que es el revolving que vino a establecer el Supremo, pero yo creo que teniendo en cuenta que hay que tomar medidas y viendo lo que tenemos alrededor, aun estando de acuerdo con lo que tú dices, vemos que en otros países esa litigación no existe, ¿no? La litigiosidad no existe con estas medidas. Bueno, también es verdad que habrá que llevar a cabo un trabajo importante con, en otros países, el Banco Central de cada país, donde dice una media de tipos de interés que hay en el mercado respecto a la información que recibe el Banco Central, ¿no? Pero hay que hacer muy bien las categorías de productos para que podamos comparar churros con churros y merinas con merinas, cosa que no ocurrió en el pasado y que, a Dios gracias, el Supremo cambió y dijo, es verdad, hay que comparar cosas que son comparables. Para eso, la categorización de productos financieros y, por lo tanto, de los precios de estos que pudiera hacer el Banco Central debería hacerse de una forma muy concienzuda para que podamos medir y comparar lo igual con lo igual, porque al fin y al cabo de lo que se trata es que el consumidor tenga esa información para poder comparar y sus señorías, llegado el caso, también. Vamos a ir a otro punto que es importante y que, bueno, se refiere sobre todo a la entrada en vigor de la norma. Nosotros estamos ahora en la norma tendría que hacerse la transposición antes del 26 de noviembre. La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea no van a llegar a término, España tampoco, pero sí que no me puedo ir sin preguntar una cosa, sobre todo a Pablo, a ver cuál es tu opinión. Llegada la fecha porque establece un año hasta que entre en vigor la directiva, desde la transposición, 26 de noviembre a 26 de noviembre del año próximo. Imaginemos que la directiva española, la ley española, no la directiva, la ley española que lleva a cabo la transposición, tuviéramos un texto en el Boletín Oficial del Estado en agosto, bueno, en agosto no puede ser, en julio, finales de julio 2026. Tenemos muy cerca la fecha de noviembre de 2026 para la entrada en vigor de la norma. Las entidades que son prestamistas les preocupa qué ocurre o podría darse el caso que entrase en la fecha 2026 y la norma nosotros en España la tuviéramos en el 2027. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué recomendación podríamos darle a las entidades para ser cumplidoras y para no tener problemas en el futuro en esta entrada en vigor de la norma? Sé que no es fácil la pregunta, lo sé. Bueno, no me atrevo a dar recomendaciones, porque consejos tengo que para mí no doy. Ahora, si voy a intentar responder a qué pasaría, creo que has puesto un ejemplo muy concreto, ¿no? En julio del 2026, teniendo en cuenta que se establece un deadline de noviembre del 2026, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, por un lado, lo que está claro es que tenemos una fecha de implantación de la directiva y también tenemos que ver que en la directiva van a convivir dos tipologías de normas. Voy a hablar de tres tipologías de normas. Una tipología de norma que no deja de ser continuidad de lo que ya tenemos, que si nos cogemos la directiva nueva, pues a lo mejor, no sé, voy a decir un porcentaje completamente aleatorio, pero un 70% de la directiva no deja de ser continuidad de lo que tenemos. Hay otro 20% de normas que son mejoras de esa directiva que apuntábamos y hay otro 10% de normas que son opciones nacionales, ¿no? Entonces yo creo que aquí un poco la voluntad no de esta directiva, sino en general de todas las transposiciones de la directiva por parte del regulador es que primero cumplir en la medida posible con los plazos, aunque los hechos recientes me quiten la razón. Pero en todo caso yo creo que ser conscientes del coste que esto supone para no solo las entidades nuevas, sino todas aquellas entidades, por ejemplo, que tengan que, o sea, no las existentes, sino todas aquellas entidades que actualmente están dando crédito, que van a tener de alguna forma que entrar en el canuto, vamos a decirlo así de forma muy gráfica. Lo que quiero decir con esto es que todas medidas o todas aquellas medidas que puedan suponer, o que se entienda el regulador, entendamos que puedan suponer un coste de implantación,
hay que barajar, no sé si para el texto de audiencia pública o a partir del texto de audiencia pública es el que se publique, habrá que barajar plazos de implantación, ¿no? de X meses, ya habrá que verlo, ¿no? Yo creo que aquí hay medidas muy relevantes, ¿no? La implantación de límites, ¿no? ¿Cómo se implantan los límites? Porque los límites, yo creo que antes los ha apuntado Gonzalo, dependiendo de dónde pongamos el nivel, o nos quedamos o nos pasamos por un lado, o nos quedamos cortos, o nos pasamos y dejamos consumidores sin ser provistos de crédito. Entonces, yo creo que aquí el regulador, y en esta y en otras directivas, es consciente de que habrá que hacer una implantación gradual de algunos aspectos de la directiva. Otros, sin embargo, no. Otros o porque entendamos que son muy necesarios meterlos desde el minuto cero, o otros porque entendamos que no existe o ese posible coste es un coste menor. Por eso es muy importante tener ese texto de audiencia pública, que ese documento de audiencia pública va a sentar las bases de lo que puede ser ese futuro, vamos a ver cuándo, documento que se publique en el BOE, y después, bueno, también jugar pues eso con ese plazo de transposición. Digamos, si no te he entendido mal, que podríamos pensar que pudiera haber una entrada en vigor por fases, ¿no? Dependiendo de la importancia también de lo que se esté solicitando, pues oye, pues esto no te lo puedo pedir para mañana, pero los otros temas tienen que entrar ya, ¿o no? Yo creo que la audiencia pública es un buen momento para que los interesados y los afectados digan, este paquete, si finalmente va en esta línea que me parece que es relevante, reclaméis, demandéis, transmitáis las dificultades para implantarlo, y que nosotros podamos desde el Tesoro valorar esa implantación, un poco valorando el deadline que tenemos desde el punto de vista que nos marca la directiva, el margen que podemos tener para pasarnos la directiva, pero también viendo que la petición que se hace desde un sector o desde un sector de las entidades financieras u otro es razonable y efectivamente responde a unas dificultades reales de implantación. Ignacio, por puntualizar solamente una cuestión, y suscribiendo 100% lo que dices, ¿no? Para mí son dos cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta a efectos prácticos por las entidades, ¿no? Uno, la directiva cambiará, la transposición cambiará más o menos cosas de la directiva, pero ya se sabe por dónde van los tiros. Esa es una. Habrá cuestiones que no se puedan empezar a desarrollar hoy por parte de las entidades porque están pendientes de definición, pero las que sí, yo creo que ya sería interesante, inteligente y prudente empezar a ir acomodándose a lo que va a venir. Y luego está el riesgo del principio de interpretación conforme en sala, ¿no?, que es que los jueces van a tener la tentación, como es natural, ¿no?, esa búsqueda de la protección del consumidor, en cuando hay varias interpretaciones posibles, pues hacer la interpretación más conforme con lo que la directiva de alguna manera apunta, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en mente. En mi experiencia, ¿no?, no son pocas las entidades que ya que contactan con nosotros, ¿no?, y que van por delante de lo que marca la ley. Van siempre adoptando mecanismos y medidas, ¿no?, en sus propios sistemas, ¿no?, que van siempre por delante de lo que marca la ley. De manera que cuando la ley ya entra en vigor, pues habrá alguna cosa que tengan que corregir o alguna cosa que tengan que complementar, pero ya hay mucho camino recorrido, ¿no? Con lo cual, en la medida en la que se pueda, pues yo recomendaría eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer algunas de las preguntas que también están llegando, porque nos quedan escasos 5 minutos para terminar la jornada de hoy. Y veo dos preguntas que hacemos. Una dice, ¿estarán limitadas las ventas vinculadas, oferta o concesión del crédito en un paquete, con otros productos o servicios financieros diferenciados? Bueno, pues agradezco la pregunta, porque este es un tema también, este es un cambio relativo que introduce es un cambio porque es relevante, pero es relativo en el sentido de que lo que viene a hacer la Directiva de Crédito al Consumo es introducir en la regulación de crédito al consumo una regulación que ya es conocedora, o que ya estamos, de alguna forma, ya nos hemos acostumbrado a ello, una terminología, ¿no? Aquí en la pregunta se señalan un par de conceptos, ¿no?, de paquetes, vinculadas, productos diferenciados, bueno, que proviene de la Directiva de Crédito Inmobiliario. Entonces, la respuesta es, eso está bastante claro, está bastante regulado.
hay una prohibición genérica con unas excepciones a las exigencias de vinculación, o sea, un producto que se exige contratar un seguro, determinados productos, no voy a decir seguros, exigencias de determinados productos, y se establecen unas excepciones parametrizadas. Y después, bueno, pues se permiten la venta de paquetes en los que se pueden vender de forma diferenciada. Creo que esto es novedoso en el mundo del consumo, pero no es novedoso en el sentido de que no es una regulación nueva en el ordenamiento jurídico, porque la tenemos en la Ley 5/2019. Muy bien. Y por último, y con esto terminaríamos hoy, la última pregunta que veo que hacen ustedes se refiere a la formación. Y sabemos que la nueva directiva establece requisitos de formación para empleados y la pregunta también es para las personas que puedan trabajar en los puntos de venta. Bueno, yo creo que aquí la directiva creo que tiene un scope amplio de a quién tiene que afectar esa formación, ¿vale? Esos planes de formación, porque al final se va digamos, o sea, toda la red, depende si tu red comercial es más o menos capilar, pero va a ser quien va a contactar con el cliente. Entonces yo creo que sí es importante trasladar que toda la red comercial tiene que tener esas habilidades, no voy a decir capacitaciones, porque ahora quiero establecer una salvedad, ¿no? Entonces, la primera respuesta es sí, pero también creo que también es importante señalar que, y también yéndome al ejemplo de la Ley 5/2019, donde hay una formación muy parametrizada, una capacitación muy explícita, yo creo que también es importante señalar el diferente bien jurídico protegido en la Ley 5/2019, que hay detrás un bien inmueble que puede ser eventualmente adjudicado con el crédito al consumo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ley no nos va a resolver posiblemente todas las respuestas, que vamos a tener posiblemente un grado de exigencia de formación diferente y que probablemente tengamos que trabajar en los desarrollos normativos de esta ley cuál es esa capilaridad o cuál es esa, digamos, formación mínima que tiene que tener la red de ventas. Simplemente por puntualizar, ¿no? Esto es un coste para las entidades. Hay que formar a la gente, esto es un coste, esto exige la implementación de mecanismos de impartición de esa formación y sobre todo, desde mi perspectiva, y perdón por la de formación profesional, ¿no?, de prueba luego en sala de que esa formación se ha llevado a cabo, se ha cumplido eficazmente, ¿no? Por lo cual sería bueno también delimitar en la medida de lo posible qué tipo de información y cómo tiene que acreditarse luego el haber cumplido con esa exigencia normativa delante de un tribunal para evitar problemas. Solamente era eso. Muy bien, muchas gracias. En este ámbito y en este punto concreto yo quisiera añadir también que, además de lo que has comentado, que es un coste para las entidades, me gustaría insistir en la proporcionalidad. No es lo mismo un crédito inmobiliario o hipotecario, perdón, que un crédito al consumo. Y si puedo sugerir, y así lo haremos en el momento que se abra la información pública del borrador de transposición, pues podríamos sugerir que nos fijásemos en lo establecido ya en la intermediación de seguros, donde hay una proporcionalidad para los puntos de venta en cuanto a esa formación que han de tener, teniendo en cuenta que detrás está la entidad de crédito. Pero en el punto de venta yo creo que hay que mirar y no cargarnos el mercado, porque de tracto sucesivo, mercado masivo que hay, que estoy de acuerdo en que el consumidor al fin y al cabo tiene que tener una información y poder preguntar a la persona que tiene delante sobre determinados aspectos del producto que va a comprar y el producto que va a financiar. Pero también es verdad que detrás podrá tener una información mucho más rica preguntando al prestamista. El intermediario es un intermediario que ha de tener una formación. Por eso, si me lo permitís, me gustaría sugerir que nos fijásemos en la regulación ya hecha y que conocemos. Agradecer a los intervinientes hoy que nos han aclarado y, bueno, hemos estado viendo distintos aspectos sobre esta transposición de la directiva. Esperamos ansiosos conocer el borrador del anteproyecto de ley para poder hacer observaciones. Os agradezco mucho vuestros puntos de vista y la información que nos habéis transmitido y vuestra perspectiva sobre cómo puede ser esta transposición de la directiva.
Y para nosotros lo único que queremos es que, bueno, pues que esta transposición permita una continuidad del mercado del crédito al consumo que tenemos en España, pero eso sí, con seguridad jurídica para los consumidores en la protección de sus derechos y también seguridad jurídica para los prestamistas, también en la protección de los derechos que tienen a la hora de financiar bienes y productos en España. Eso nos permite continuar y seguir avanzando en el estado de bienestar en el que nos encontramos. Pues por mi parte nada más, agradecer de nuevo a Aranzadi y la Ley que nos haya permitido colaborar con ellos para hacer estas jornadas, que yo espero que hayan sido de su interés. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado presentes y nos hayan podido oír y escuchar y ver las preguntas que nos han realizado, y les adelanto que haremos otras jornadas sobre otros temas de interés. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes.